Bueno, pues en este caso vamos a hablar con una verdadera profesional que es Verónica Cano. Quiero que tengáis en cuenta que principalmente es criminóloga, tiene estudios sobre medicina forense, por lo cual creo que es la persona idónea, ¿vale? Para responder a estas dos preguntas, sobre todo, que quiero hacer. La primera pregunta, y a la que vamos a escuchar su contestación, es si podía ser una epilepsia como tal o podría deberse a, bueno, algo más extraño. Vamos a escucharla. Según la autopsia, Estefanía Gutiérrez Lázaro falleció de asfixia pulmonar, una muerte súbita y muy sospechosa, motivo principal por el cual en aquel momento tuvo que realizarse la autopsia. En otras palabras, se trata de una asfixia, es decir, una carencia de oxígeno durante el proceso de respiración, porque bien sabemos que el oxígeno es un elemento vital para el ser humano. Entre sus muchas causas, bueno, pues destacan el ahogamiento o el atragantamiento. Si hacemos un poco de memoria, un día antes de su muerte, Estefanía se abalanzó de una forma un tanto violenta sobre su hermana Marianela, que en aquel momento logró esquivarla. Sin embargo, posteriormente cayó inconsciente en el suelo y vertía espuma por la boca. Cuando se recuperó no recordaba absolutamente nada de lo que había ocurrido. Al valorar este hecho de manera completamente aislada siempre al contexto más paranormal, se observa una clara sintomatología de epilepsia, algo que en aquel momento pareció pasar inadvertido. Existe una confusión, vemos que existe además una ausencia, hay pérdida del conocimiento y sobre todo hay espasmos con gran segregación de saliva, es decir, lo que ellos denominan espuma por la boca. Aquella noche, Estefanía volvería a sufrir un nuevo ataque, cayó de espaldas sobre su cama y ya no llegó a recuperar el conocimiento. Estefanía falleció a las 2 de la madrugada del 14 de julio bajo la causa inmediata de asfixia pulmonar. Esa asfixia pudo producirse por ese motivo, no por la epilepsia en sí misma, pues esto no constituye una causa de muerte, sino por el resto de factores que pueden intervenir en una crisis, como sería el exceso de segregación salivar y el posterior encharcamiento de pulmones. Por otro lado, tampoco pudo tragarse la lengua porque es uno de los mitos que es necesario desmontar. La persona que sufre el ataque puede morderse la lengua y hasta llegar a sangrar por la contracción de los músculos, entre ellos los respiratorios, pero es imposible tragarse la lengua como tal. La asfixia entonces tiene otra justificación. Con todo ello, en ningún momento se procede a desmontar lo que sería la hipótesis relativa a la posesión que se lleva manejando durante los últimos años, sino simplemente ofrecer otra visión, diferente a las habituales pero no inexplorada. Resulta necesario siempre escuchar a todas las partes para obtener lo que serían unas conclusiones más sólidas. Por lo pronto, lo que trato es de ofrecer una visión sin sesgos, objetiva y basada únicamente en los escasos datos de los que yo dispongo en este momento. Muchas gracias, Gabriel. La segunda pregunta que le hago es sobre esas dos palabras que tanto han llevado de cabeza a profesionales y, bueno, y no tan profesionales, ¿no? Gente que, como confieso yo también, en algún momento creí que era algo muy misterioso, ¿no? Que son muerte sospechosa. ¿Realmente fue algo tan misterioso? Vamos a escucharla. La diferencia fundamental entre muerte natural, violenta o sospechosa de criminalidad tiene su importancia en lo que sería el ámbito del derecho penal, dado que la actual ley de enjuiciamiento criminal señala en su artículo 343 que aquellos sumarios que tienen que ver con las muertes violentas o sospechosas de criminalidad
Aún a pesar de que la inspección exterior pueda presumir la causa de la muerte, se debe proceder a la autopsia del cuerpo por los médicos forenses, los cuales han de describir con exactitud la operación que realizan, informando sobre el origen del fallecimiento y sus circunstancias. La importancia de este tipo de muertes está en relación con el médico, dado que en el caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad no podrá emitir certificado de defunción, pues lo debe de poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial competente. ¿Qué sería entonces una muerte sospechosa de criminalidad? Bueno, pues se trata de aquella muerte que, pudiendo ser natural, presenta algunos signos de sospecha o de duda. Son aquellos casos en los que, por acontecer de manera rápida en una persona de apariencia sana, como por ejemplo sería el caso de la muerte súbita, o también por las circunstancias del lugar y del tiempo, se impide lo que sería el diagnóstico preciso de las causas de la muerte inmediata, siendo en este caso necesaria la práctica de la autopsia. Hay que señalar que la muerte súbita no siempre es sospechosa de criminalidad. Para lo que sea, es necesario que se desconozca el diagnóstico, en cuyo caso se transforma en muerte judicial y volvería a ser necesaria la autopsia. En definitiva, y cuando se determine como muerte natural, el juez instructor archivará las diligencias del sumario. Sin embargo, en España, ante cualquier muerte violenta o sospechosa, se incoa inmediatamente un procedimiento judicial en el que una de las primeras medidas es la práctica de la autopsia. Tras establecer el origen natural o violento de la muerte, es conveniente que se emita una opinión en la valoración médico-legal del caso sobre lo que sería la etiología, la causa inmediata de la muerte siempre que sea posible. Y por supuesto se informe pericialmente sobre todas estas cuestiones al juez instructor, planteándole siempre y de manera única y exclusiva la información obtenida en la autopsia. ¿Qué quiere decir esto o qué significa? Que en España el papel del médico forense en la determinación de la etiología de la muerte es muy limitado, por lo que aunque el médico forense sea uno de los profesionales más cualificados y mejor indicados para opinar sobre estas cuestiones, no debería incluir en las conclusiones de sus informes de autopsia si la muerte, por ejemplo, fue por un homicidio, por un suicidio o por un accidente. Digamos que, en definitiva, la autopsia por sí misma casi nunca va a determinar la etiología médico-legal de una muerte, porque ésta dependerá con frecuencia de problemas que en realidad no son evidentes en la autopsia, pero que sí son más evidentes en investigación policial, por ejemplo. Y bueno, para acabar quiero decir que a todos estos periodistas o, bueno, investigadores, ¿cómo no han llegado antes o no han querido llegar a contactar con un profesional, como lo he podido hacer yo, y preguntarle sobre esta terminología en una autopsia, la autopsia en este caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, y sobre aquellos episodios que podían ser perfectamente contrastables con una epilepsia? Bueno, espero que esto haya servido a mucha gente. Nosotros seguiremos indagando, seguiremos hablando sobre el tema hasta que esto de verdad quede cerrado, porque puedo asegurar que esa es mi intención y la de algunos hermanos.